mate ahora en este momento. Sí. ¿Cómo está la Está que temperatura pela, en la sí. ciudad de Buenos Aires? 11:03 en este momento, Flor. Frío. Frío, sí. Frío, y tengo que ir al dentista. Dios, ¿podés creer? ¿En Todos los serio? fines de semana No, me tengo que no, encontrar con usted y encima dentista. ¿Qué tenés que hacerte? Todo. Todos los dientes nuevos. Con... Ahí está. No, que te- Todo con el Voy a filtro poner mañana. acá, me voy a poner una funda así, unos dientes blancos No. largos. Escúchame, contame una cosa. Contame el enojo de Susana con pronto. Pero Bueno, contámelo de verdad, ¿eh? Bien. No. Susana estaba en la casa esta que tiene la que mantiene todavía en Punta. Porque- La Mari, no, La otra. Mari. Claro. Claro. En esa casa hizo un día, estuvo haciendo topless y algunos de los muchachos nuestros, yo no me acuerdo de dónde lo. ¿No cortaron un árbol de por eso? No, Sí. cortaron un árbol, pero. era- No, después ellos estuvieron tratando de que no se le trepen. Sí, se habían trepado y le sacaron una foto haciendo topless. Eran Que ustedes, era una claro. foto distante, que tenía grano la foto, porque no era de una gran calidad. La foto. Sí, la foto. Porque Y- ni siquiera con gran angular salía bien. no salía. No, si lo toman con un... a veces la oportunidad que tenés te da a decir, che, está a 50 metros, la tienen con un telex, la sacan, pero después vos tenés que ampliar la foto a que dé el tamaño de la tapa. ¿me Claro, entendés? la A veces, calidad no se ve. La calidad a veces empieza a explotar el grano, porque tenés, eso es un ¿Y minuto. ella cómo se enteró no que es que vos tenía las llegó. fotos? No, ¿Te cuando vio llamó? la tapa, se armó uno que estaba desesperado, no querían, estaban envenenados los de Pero decías Telefe. que no vendió. Ella no te habla. Y no fue una tapa que haya vendido, no fue una tapa que haya vendido y después te costaba recomponer ¿Y la quién relación. te Porque llamó Susana, por a ver, teléfono? si vos tenés una foto. ¿Quién te No, llamó no. por Pero teléfono? la No, la que Tomaseri, nos en llamaba ese siempre la momento. Tomaseri, no, pero a ver, ¿Qué te en la dijo? otra casa, en Yellow Rose, esa que tuvo Sí, también. que la tiene hoy en día Vero Lozano. La que tiene Vero Lozano. Ahí directamente salió el corcho a los tiros. Salió, No. salió con una escopeta, un revólver, no sé qué. Y se tenían que esconder el nuestro Ramiro Souto, que es nuestro jefe de fotografía, que le encanta ir a él personalmente a todos estos eventos. Vivía generalmente la temporada en Punta del Este. Es que Y Punta del Este es el único lugar que mantiene todavía esos paparazzi de otra época que te sacan fotos con unos lentes que nunca los ves. Vos estás ahí por ahí comiendo Bueno, en el la corcho huella lo vio. o estás comiendo en la playa o estás en la playa y te sacan unas fotos que vos decís, ¿dónde se metieron? Porque nunca los ves. Y te sacan, yo me sacaron con mi familia y no tenía idea. Ni lo viste. nosotros no éramos, pero en el Los caso de curiosos. Susana sí, porque era una reserva total y además le daba fotos a un montón. Ahí está, bueno, esta la venden y la venden así porque te ¿Y la cuando te blurea llamaron, el qué te propio dijeron? mercado. Esta no Claro. es la tapa porque es lo que está vendiendo Mercado Libre y tiene que blurearla porque es un doble. ¿Pero qué te dijo cuando te llamaron? No, me llamaron, decían, ¿Qué te no, dijo? bueno, Cerolini, Cerolini, te voy a no vas a matar. tener más nota nunca más. Anita se volvía loca con nosotros, claro. decía, estaba como diciendo, bueno, pero eso pasó también cuando, y lo contaba la vez pasada, que es el día que Araceli trajeron a Chayanne acá para hacer las notas, A Chayanne. Chayanne, y nosotros fuimos y nos trepamos. Claro, ¿qué hacían? Como tenían Teleclick, querían hacer toda la nota arreglada con Teleclick y sí, era y Atlántida. Teleclick y la otra era gente. Lo demás afuera todo. Che, no. Entonces le daban una Clarín, una Nación y a nosotros, que éramos los que más vendían, no nos querían dar nota. Bueno, la foto la vamos a tener. Entonces nos metíamos en todos lados. Y dice, otra vez, trepados de los árboles, lo de pronto. Ya decían, bueno, vení, Cerolini, te doy un día, sacá toda la foto para Igual la- yo me acuerdo que siempre, los de Telefe siempre se terminaban enojándose con la prensa por algún motivo. bueno. Porque me acuerdo, por ejemplo, cuando estaban los janques de prensa de Susana, viste que volvía Susana. Bueno, Un día Susana- la Canosa, me acuerdo que creo que estaba en Intrusos en ese momento, te estoy hablando, era colorada en ese momento. sí. Y salió a hacerle las notas. Y no sé qué pregunta le hizo a Susana. No me gustó. La volaron, pero no sé cómo la ¿sí? sacaron en ese momento. Ah, mirá, que claro, fue un bueno. escándalo. Después hicieron la nota de eso, ¿no? Claro, Porque la habían sacado pero de... ese era el momento que estaba, que Telefe era dueño de Telefe, era dueño el grupo De Atlántida. Entonces tenían un poder terrible, Claro. llegaban a Menem, llegaban a todos lados. Pero Entonces porque era vos, Susana. Cuando vos estabas ahí, vos peleabas contra todo, le tirabas con una onda y los tipos tenían un bazooka. Igual pero bueno. Flor y Fer, ¿saben quién era la más piola a la hora de los paparazzi de fotos en Punta del Este? Pampita. Pampita los agarraba a todos en diciembre y les decía, chicos, yo les voy a dar todas las fotos que ustedes quieran, pero a mí no me sacan de esta posición, de esta otra posición y de la otra. Si no, no me van a tener Está nunca perfecta. más. Sí. No, Y pero a todo ver. el mundo cumplía. Yo puedo mostrar, a ver, vamos A a ver ver, ¿qué una otra foto. etapa tenés? A Una ver. foto producida, ves que es como todo producido, ves lo del efecto que se usa ¿De ahora qué en año las fue eso? cámaras. Contame, ¿qué año fue? Esta es Decime los una años. tapa del 2007. Hoy en ¿se el entiende? amor estoy Bueno, más relajada, dice Susana. Bueno, esta es una foto sacada por vos, es distinta, ¿ves? Esta está sacada y cuidada, pero es sacada en un auto. Esto la sacás ¿Y qué vos. dice la tapa? Es A tu ver, ¿qué fotógrafo. dice? La angustia de Susana desató la polémica sobre la pena de muerte.
Gustavo Damián Ah, el que Aguiar mata mató tiene que morir. cuando mataron al florista, que era el florista de ella. Bueno, esta es una foto sacada por nosotros. Esta es una foto que no la debe haber hecho muy feliz, fíjense. Es del 2009 Por el y gesto de no la se la ve. cara, Ahí está no está. rara. Bueno, es la foto que vos tenés y tenés que hacer, pero ahí ¿Y qué no dice se la ve ¿qué tan dice bien. la tapa? Susana cada vez más lejos de Rama, era cuando se había Uy, te perdido. acordás. Yo no traje fotos, tengo fotos con las parejas que tiene, que la verdad que si uno ve todas Pero las mira, filas- cuando vos elegías esta foto, vos ya elijo la peor que era. No, nunca hice eso. Sí, no, por eso esa tengo está varios. buena. Por eso tengo varios reportajes. Decí la verdad. Miren, pero miren, el que envejece siempre es este muchacho que sigue estando en la nota ahora, hace poco, en esta nota está también. El chofer. El chofer sigue siendo, envejece. Marcelo. Susana siempre Marcelo. está igual. Marcelo va cambiando. Y esta A ver Susana... qué dice la tapa esta. Buenísimo. Hace 20 años que los hombres me sacan plata. Muy bueno. Bueno, Pero- Eso es Leas actual. esto. bien. Eso es Lo que voy a actual. mostrar es, ahí había una foto, que la otra estaba con Rama, que se la ve. Hay fotos, esta es una foto espontánea donde ella está muy bien. ¿Ven? Divina. Hermosa. Está La nieta hermosa ahí. y la sacamos nosotros caminando. Mirá lo que dice. Yo elijo la foto. Ahora, si vos elegís la foto, vete que hay periodistas y medios que se dedican a veces a sacar la foto. ¿Qué dice el título? Sospecha que hay micrófonos ocultos en su casa. Bueno, ahí está. Ahí es todo. Desgraciado, con eso no le quedó, ¿eh? Bueno, Es un y esta estaba lo demás. Esto, ¿cómo? En el El agente 2004. 86 Esta es en la una tapa del cápsula. 2002. Lo que yo digo ¿Cómo es... elegías los títulos? Perdón, porque en el micrófono no entendí. No, los títulos los discutíamos nosotros, teníamos varias opciones. Susana te daba Ustedes muchos eran títulos. bravísimos. Un día le Era- sacaron a Máxima, la reina de Holanda, con una pala y decía, Máxima le da la pala. Haciendo una zanja. Pero te juro, Sí, eso, sí. ¿o no? No, yo le voy a decir. Máxima le da la pala, así era el título. Pronto, una vez me hicieron un No se libro, puede voy a ni decir defender. una borangada. Yo decía, me preguntaron qué es Pronto, hicieron todo un reportaje, son periodistas que vienen de la gráfica, agarraron a Casella, a Ulanowski, hay un montón de periodistas que estamos ahí, es un libro que es La muerte del periodismo, se llama el libro. Y el libro es, ¿qué es Pronto? Entonces, el título mío de esa nota fue Pronto era la revista de las putas y los olvidados. Ay, a Susana no le va a gustar nada. No, pero perdón. nosotros nos hicimos conocidos en el Dijiste- sentido de las putas y los ¿Perdón? olvidados porque era como lo que todo, si salías en la tapa y no estabas producido tipo gente o caras, estaba mal. Y resulta que nosotros decíamos, no, vamos a sacar las verdades. Yo que cuando salió la revista, yo quería hacer, no se animaron porque era muy pesado. ¿Cuál era el título? Bueno, a nosotras, cuando digo nosotras, hablo de Cris Miró, y a mí nos sacaron fotos, salimos juntos, la primera vez que salí en Pronto salí con ella, porque sola no nos ponían en esa época. ¿Cómo sola? No entiendo. Sola no nos ponían de tapa. Como que En no estabas ese- a la altura sola No, para no, ganarte porque una era tapa. No, yo poner tengo una travesti tapas en la tuyas tapa, y de Cris Miró pero había, sí. después, no al principio. Al principio, no recuerdo la primera eso, tapa pero- cuando yo debuté, que esto fue en el 90. Pero ¿y qué tiene que ver que sean dos o uno? Es lo mismo. No sé, pero Como que tenía como más las dos fuerza. nos pusieron, sí. Tenía como- más fuerza que Claro, estén las como dos. una- Como una traba sola no era. Como No, una- bueno, pero eso alcanzado. sería porque estaba como, no sé, no me acuerdo. Yo O no, la buscar el verdad no me conflicto, acuerdo de esa pero etapa. sí. Justo de eso no te Pero una acordás. pelea entre ustedes, no me acuerdo, la verdad. Que yo me acuerdo de la etapa de Cris, que nosotros hemos hecho producciones y hemos hecho también en tu casamiento, yo me acuerdo. Pero para Lo que- Cero, sí, lo no, que- sí, sí, no, que con lo de Susana en la tapa yo me acuerdo que se armó un escándalo. Sí, en Tremendo. aquel momento, Los medios, los programas de tele los criticaban, o sea, decían, ¿cómo van a poner? Es verdad que usaban el material para No, hacer el pero contenido. está bien. O sea, Pero se yo- hacían a propósito porque adrede. ponían No, eso era porque está bien. Eran como un infama ustedes Ella estaba del tomando periodismo. sola. No. Porque ponían la foto reporta- cruda. No, Claro. pero poníamos. Yo quería poner, cuando empezó la revista, estaba el éxito de Caras y estaba el éxito de Gente. Entonces, yo quería poner, miren el título que quería, con qué quería salir la primera vez, la primera etapa de Pronto. Quería que se llama Las verdaderas caras de la gente se ven en Pronto. Y Bueno, no se animaron porque era un Wanda palo. te odia. Las verdaderas caras de la gente se ven en Pronto. Era como decir, chicos, palo sí, cara. yo no quería hacer todo, ir a un lugar, de este tema no se habla, vamos a ponerte un título divino, no te preguntamos nada. Nosotros siempre íbamos y preguntábamos lo que no No, querían. lo que pasa es que estaba muy dividido, me parece que había algo que quedaba muy explícito que tenía que ver, para mí, ¿no? La visión que yo tenía. En Gente vos podías tener una tapa de Susana Jiménez o tenías una tapa de Borges o tenías una tapa de Alfonsín, una cosa política. sí, bueno, porque era una era- revista que tenía un contenido Histórica- periodístico donde escribía gente muy interesante. Sí, y sello con cultural propuesta. tenía. Caras no era lo mismo. No, Caras Caras te prestaban era la una- casa, ¿te era- acordás cuando le sacaban la foto que en un momento era la moda? Era todo casa prestada, era Claro. celebrities, todo Como era vender así, un claro. estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que era todo lo contrario. Pronto Aspiracional, no quería. tal Era como cual. si fuera una
como si fuera una ola de conurbano, vendría Claro, a ser. por Porque nunca supuesto. llegaron a ola, pero eran, ¿no? Y en ¿Quién? pronto estaba la Decí. riquita, me La acuerdo. Caras. La Caras Porque no era ola, pero era como... era una ola, pero no, Lo era, bajo, era claro, producción era una local. low cost. Porque es una, a ver, era una ola sin monarquía. Porque ola es en España y tiene monarquía y tiene títulos truchos. Ellos hicieron una cosa, quisieron hacer una cosa Y aristocrática en Argentina. Populacha, Populacha, más claro. pero desde la gente que, la GCU, gente como uno. ¿Y ¿se paparazzi? entiende? Claro. Entonces, bueno, paparazzi ¿Qué salieron puedo a decir? pelearnos a nosotros. O Después sea, los copiaron. los que trataron, claro. no, porque Paparazzi Trataron. apuntó pronto era... Paparazzi apuntó a las chicas. Y pronto era más el espectáculo crudo. Pero te lo nosotros contaba hablamos de otra todo. manera. ¿no? Y A ver, Fer, nosotros y Fer, ahí... y Me Fer, acuerdo de ¿de Wanda que quién te te odiaba. tuviste que esconder? ¿De quién tuviste que No, que la verdad te que tuve bastante poco quilombos cortar el históricamente. teléfono y saber que no lo ibas a atender porque se armaba lío? No, nunca, como yo traté de no tener, tengo muy pocos amigos en el ambiente, tengo Sí. algunos. Mira, pero ¿sabes por qué? Porque No, pero yo tenía mucha... A libertad. ver, tengo de distintas palos, pero soy muy amigo de Paco de Rosa, de Pablo Alarcón, tengo buena relación, pero son muy tu pocos. gente de tu Yo generación. no, generación. Yo lo que quería es, yo no quiero tener amistad para que después no me Pará, y limiten con a la hora Paparazzi de este publicar. enfrentamiento que tuvieron. ¿Con quién? Con Paparazzi. Sí. Ese enfrentamiento. Paparazzi tenía el apoyo inicialmente porque creo que era de No, pero no me Atlántida. contestes, no me contestes, porque yo quiero saber qué Atlántida. pasaba. ¿Qué tenemos? ¿Producto?